Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo. Vamos a estar participando en un momento muy importante. Vamos a tratar un tema que es, creo yo, relevante en estos tiempos en los cuales nos encontramos y queremos compartir con ustedes entonces estos pensamientos con los que vamos a estar analizando en este tiempo y en este momento, ¿sí? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar directamente a tratar el tema y es la resiliencia. Es una palabrita un poquito rara, pero realmente tenemos que conocerla porque es algo muy importante, fundamental. En física se define a la resiliencia de materiales como la capacidad que tienen los cuerpos o materiales de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga, recuperando su forma y tamaño originales. Es decir, un material cualquiera puede deformarse hasta cierto punto y luego regresa a su condición normal. Por ejemplo, los elastómeros, una liga o un elástico, ¿no es cierto? Se expande y luego regresa a su condición normal. Esa capacidad en física se conoce como resiliencia. Ahora, esta palabra migró a la psicología y esto es lo que vamos a tratar este día, ¿sí? Porque en psicología, esta misma palabra, la Real Academia Española de la Lengua, la define como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero la psicología añade algo más al concepto de resiliencia. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Entonces, esto es algo muy importante, ¿sí? No solamente es cuestión de aprender a recuperarse de situaciones traumáticas o difíciles, sino más bien sacarle provecho a eso y salir con más fuerza, más bien, de esas situaciones difíciles por las cuales se atraviesa. Eso se llama resiliencia en psicología, ¿ok? Ahora, la resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos. Es obvio, tenemos que reestructurar, reconfigurar, tenemos que hacer los cambios necesarios para sacarle el mejor provecho, ¿verdad? En función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan estas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Entonces, se saca mucho provecho de esta situación. ¿Por qué? Porque obviamente se ha aprendido cómo reestructurar los recursos psicológicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Es solamente, como podemos ver, a qué lado de la ecuación nos paramos. ¿Ya? El problema está allí. Una persona que no tiene resiliencia ve un problema y ve el fin del mundo. Una persona con resiliencia ve una oportunidad para crecer, para sacarle provecho y para salir adelante. ¿Ok? Entonces, no se trata de un simple enunciado terminológico, es decir, un cliché. Se trata de una manera diferente y más optimista de ver el mundo, ya que somos conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho, estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos, ¿cómo es posible que después de todo lo que han pasado puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios? Es sorprendente, ¿verdad? Encontrar personas que son capaces de salir adelante muy rápido de las crisis, de las situaciones difíciles. Muy bien. Ahora, cabe una pregunta: ¿cómo podemos ser nosotros más resilientes? Entonces, la resiliencia no es una cualidad innata, es decir, no es algo con lo que se nace, ¿sí? Ni tampoco es algo que uno pueda ir a comprar en una farmacia. No está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Es decir, hay ciertas circunstancias familiares que pueden llevar a que una persona desarrolle más rápido la resiliencia o que tenga una mayor profundidad, pero en otros casos no. Eso no significa que esas personas no tengan esa capacidad. No, significa que van a tener que trabajar un poquito más duro hasta desarrollar nada más esa resiliencia, ¿ok? Muy bien. Hay personas que son resilientes porque han tenido en sus padres o en algún cercano, en algún ser cercano, un modelo de resiliencia a seguir, ¿verdad? Mientras que otros
han encontrado el camino por sí solos. Esto nos indica que todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias, es decir, cambiemos paradigmas y mejoremos el carácter. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, ¿ok? Lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas. Al encontrarse al borde del abismo, han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarse a los diferentes retos de la vida, ¿ok? Entonces, insistimos en esta gran verdad que las personas no nacen teniendo este aspecto de la psicología, ¿verdad? Sino que hay que desarrollar, hay que hacerlo, muy bien. Por supuesto, resultaría más fácil cuando hay personas que tienen esa resiliencia y son cercanas a uno y uno puede aprender por el ejemplo. Pero hoy por hoy esto va siendo cada vez más difícil. Por eso vemos la angustia, la desesperación de las personas en medio de toda esta crisis que se está pasando, del COVID y muchas otras cosas que se van dando. La gente pierde la noción, pierde la esperanza, muchas de ellos, porque no tienen esta capacidad, ¿ok? Resiliencia. Ahora bien, vamos a ver 12 características de una persona resiliente. O sea, ¿cómo podemos determinar si nosotros tenemos algo de resiliencia o tenemos bastante, o en qué partes, en qué aspectos podemos desarrollar más esto, ¿sí? 1. Son conscientes tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. Entonces, por un lado, el autoconocimiento y la autodeterminación son armas muy poderosas a la hora de enfrentar adversidades y retos. Entonces, las personas resilientes saben usarlos a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta manera, pueden trazarse metas más claras y realistas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino que también los recursos de los que los disponen para conseguirlos. Entonces, una persona resiliente, la primera característica es que está consciente, ¿okay? Tanto de lo que puede hacer como de lo que no puede hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un atleta de élite que es una persona que puede correr muy rápido 100 metros planos, ¿verdad? Puede pensar en llegar a las Olimpiadas, obvio. Conoce sus capacidades y conoce sus limitaciones. Pero ¿qué sucede si a esa persona le echan una piscina para que nade los 100 metros estilo libre? Es una locura, ¿verdad? Entonces, así muchas de las veces las personas, por increíble que parezca, se ponen a hacer cosas para las cuales no están absolutamente capacitados. Y luego se meten en líos tremendos y no entienden qué fue lo que les pasó. Obvio, no son conscientes de sus potencialidades y tampoco de sus limitaciones. Una persona resiliente sabe para qué es bueno y sabe hasta dónde es bueno. Y no va más allá de eso, porque sería perder el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Segundo, son creativas. La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a intentar pegar el jarrón roto, es consciente de que ya nunca volverá a ser el mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos rotos y transformará su experiencia dolorosa en algo bello o útil. De lo vil saca lo precioso. Entonces, esa es una persona creativa, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Hay un problema, ve algo roto, algo destruido en su vida y toma los pedazos y forma algo nuevo, algo diferente. A diferencia de otros que se ponen a llorar, a lamentarse, ¿no? Por eso se dice, no hay que llorar por la leche derramada, ¿verdad? O no hay que llorar por la cosecha perdida, hay que sembrar una nueva, ¿ok? Hay que ir a buscar más leche en la vaca, ¿sí? De eso se trata. Entonces, una persona con resiliencia tiene la creatividad en su mente todo el tiempo y no se limita, ¿ya? No es el fin del mundo, algo más habrá que hacer. 3. Confía en sus capacidades. Al ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones, las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Obvio,
Si la persona ya reconoce que tiene sus capacidades, pero se da cuenta que hay ciertas cosas que no puede hacer, ¿qué hace? Busca ayuda en alguien que conozca y le ayude a salir de esa situación, ¿verdad? Nadie sabe todo, nadie tiene la fortaleza de todos, no, pero sí hay otras personas que en ciertos campos, en ciertas áreas, tienen mejor capacitación que nosotros. Entonces debemos acudir a ellos para que nos ayuden a salir de esa situación, ¿verdad? Eso es. Cuarto, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas con alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen. Estas personas asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Saben que esos momentos no serán eternos y que su fruto dependerá de la manera en la que reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan, ¿qué puedo aprender yo de esto? En lugar de, ¿por qué me pasa esto a mí? Que es lo que la mayoría de la gente pregunta, ¿no? Cuando hay algún problema difícil, pregunta, ¿por qué a mí? ¿O por qué siempre a mí? No, la persona resiliente pregunta más bien, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lección hay para mí de esta situación? ¿Okay? Y, a ver, ¿qué puedo aprender de esto para que no me vuelva a suceder? O en base a lo que aprendí voy a dar un paso adelante, ¿listo? ¿Sí? Es cuestión de actitud nada más. 5. Practican la conciencia plena. ¿Sí? El mindfulness. Bueno, ustedes ya lo dijeron. O conciencia plena, ¿verdad? Aún sin ser conscientes de esta práctica milenaria, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora, y tienen una gran capacidad de aceptación. Para estas personas, el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y zozobra, mientras que el futuro no les aturde con su cuota de incertidumbre y preocupaciones. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan, trabajan en sacarles el mayor provecho posible, disfrutan de los pequeños detalles, no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida, eso es, ¿no? Es decir, realmente practican una conciencia plena, disfrutar el momento. Por eso se dice, hay personas que van al lugar más hermoso del mundo y están amargados y aburridos, ¿ve? Hay otra persona que va a un lugar feo, desagradable y es la persona más feliz del mundo. Encuentran algo por ahí, sí, porque no depende del lugar. No depende del lugar, depende de la persona. Exacto, eso es todo. Entonces, una persona que tiene resiliencia se adapta y no se amarga. ¿Y si se han dado cuenta que las personas que se amargan es por puras estupideces? Sí. Por tonterías y por boberas. Por eso dice, cuanto más pequeña es una persona, más pequeñas son las cosas que le hacen perder la calma y la paciencia y la concentración, ¿no? Mientras más grande es una persona, las cosas más grandes casi no le afectan, pero las pequeñas ni se da cuenta, de hecho, que no está en su mente eso, ¿no? Entonces, tener conciencia plena es clave para ser una persona muy resiliente, ¿ok? Muy bien. 6. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Es decir, por un lado son objetivos, no son soñadores, no ven las cosas color de rosa todo, ven las cosas como son, pero lo ven como puede ser mejor, o cómo sacarle el mejor provecho. Como se dice comúnmente, siempre ven el vaso medio lleno, ¿verdad? Aunque esté ahí poquito, ven más bien lo que queda antes que lo que falta. Porque la persona que se amarga es porque se entristece de ver que ya no le queda mucho, en lugar de disfrutar de lo que sí le queda, ¿verdad? Entonces, estas personas son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance, sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Estas personas desarrollan un optimismo realista, también llamado optimalismo, y están convencidos de que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente puede ser mucho mejor. 7. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva, ¿sí? Entonces las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades. Eso es muy importante, ¿eh? Saber cultivar las amistades. Por lo tanto, uno debe aprender a relacionarse con todos, ¿ok? Pero cultivar las amistades con pocos. Algunos se confunden y consideran que todos son amigos. No es así. Hay que relacionarse con todos, llevarse bien con todos,
pero cultivar amistades con muy pocas Hasta personas. confiar en poco. Exacto. Se dice que tu círculo cercano debe ser 5 personas. Ese debe ser tu círculo cercano, 5 personas. ¿Sí? Entonces, esas 5 personas son claves. Esas 5 personas te ayudarán o a despegar o a hundirte. Entonces, es clave que tú determines cuáles son esas 5 personas. ¿Sí? Entonces, no es cualquiera que venga. No. Tú tienes que tener claro lo que quieres, lo que necesitas, qué es lo que te falta, qué puedes aprender, qué apoyo te pueden dar esas personas y qué puedes aportar tú también para esas personas, porque no se trata solo de sacar, ¿verdad? Siempre hay que ser ganar. Yo te doy algo, tú me das algo. Y vamos ascendiendo, vamos creciendo, vamos avanzando. ¿Listo? Muy bien. Octavo, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. ¿Ok? Entonces, una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas con capacidad de resiliencia saben que es imposible controlar todas las situaciones. Han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos, aunque no tengan el control. Se centran en cambiar sus emociones cuando no pueden cambiar la realidad. Es decir, estas personas, una persona que tiene resiliencia, ¿sí?, no intenta tener control absoluto de lo que pasa a su alrededor. No, lo que se esfuerza mucho es por controlar sus emociones. Acuérdense que las emociones son innatas en el ser humano. Eso sí es innato. Todos tenemos emociones y las emociones siempre van a estar presentes, van a salir porque es algo de nuestra naturaleza. ¿Ok? Ya sabemos que las emociones básicas son 5, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? No. Risa, ira o enojo, ¿sí? Tristeza. ¿Cuál más? Asco y miedo. Esas son las 5 emociones básicas. Entonces es algo que todos tenemos y son nuestra ayuda, están para ayudarnos, no son nuestros enemigos. Debemos tratarlos como tales, ¿listo? Pero una persona resiliente aprende a controlar esas emociones y no se deja llevar por ellas. Esa es la diferencia. Aunque están allí presentes, no reaccionan ante ellas, ¿ok? 9. Son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptarse a los cambios y redefinir sus metas cuando sea necesario. Estas personas no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas sin aferrarse obsesivamente y neciamente a sus planes iniciales o a la única solución. Buscan nuevas opciones. Una vez se encuentra con personas que son tan necias que quieren hacer algo que ven que no les funciona y ven por ahí mismo y van por ahí mismo, como se dice, ¿no? Por donde meten la cabeza quieren sacar el cuerpo. Entonces es una persona que no es flexible, es una persona cerrada, secada, cabeza dura, decimos, ¿verdad? Uno tiene que entender que si no puedo meter un cuadrado en un círculo, tengo que convertir o al cuadrado en un círculo o al círculo en un cuadrado. Pero eso es lo que tengo que hacer, si no, no entra. ¿Ok? O tengo que reducirlo de tamaño para que quepa. Algo tengo que hacer. Exacto, son caprichosos. Se empecinan en algo y cambian la atmósfera para mal, porque dañan a todas las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Entonces, una persona resiliente no hace eso, se adapta, se da cuenta de que hay un problema y busca opciones alternativas, busca soluciones diferentes. ¿Qué más puedo hacer? Se me presentó este obstáculo, ¿de qué manera lo puedo resolver? Y sigue adelante, ¿ok? 10. Son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas, al contrario. Si algo les distingue es su perseverancia hacia su capacidad de lucha. La diferencia estriba en que no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. Entonces, siempre son tenaces para alcanzar sus propósitos, ¿verdad? Están buscando siempre salir adelante, ¿ok? Y aprovechan
lo que se les viene, ¿no es cierto? La corriente, en lugar de que sea un problema, la aprovechan y sacan una ventaja. Se impulsan, exacto, ¿no? Para salir más rápido de la situación o cambiar de rumbo si es necesario. 11. Afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor. Son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y sobre todo les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Entonces siempre le ven el lado agradable de la vida, ¿no? El lado lindo de la vida. Es hermoso estar con gente así, ¿sí? Que disfrutan del momento. Como la foto. 12 o 12º y último. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático, su primer objetivo es superarlo. Para ello, son conscientes de la importancia del apoyo social y no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesitan. ¿Okay? Entonces, esta persona pasa por un problema bastante serio. ¿Qué hace? Se encierra, que es lo que hacen muchos, se encierran y no quieren saber nada del mundo, me voy a dedicar a comer helado en grandes cantidades y amargarme mi existencia. No, esta persona ¿qué hace? Busca ayuda, busca apoyo en otras personas, ¿okay? Que le den una salida para que se distraiga. Y si es necesario, se da cuenta que no está pudiendo resolver los problemas, busca ayuda profesional y sale adelante. ¿Listo? Porque, por ejemplo, los alcohólicos no son tratados porque no reconocen que tienen un problema. Pero el alcohólico que reconoce que tiene un problema entra a Alcohólicos Anónimos y empieza su resolución del problema. Pero va a tener que dar el paso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, para ir haciendo el resumen, vamos a ir viendo cada uno de estos 12 puntos rapidito, simplemente como una retroalimentación. ¿Sí? Los 12 hábitos de las personas resilientes: 1, son conscientes de sus potencialidades y limitaciones; 2, son creativas; 3, confían en sus capacidades; 4, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender; 5, practican la conciencia plena; 6, ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista; 7, se rodean de personas que tienen una actitud positiva; 8, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones; 9, son flexibles ante los cambios; 10, afrontan la adversidad con humor; y 12, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Muy bien. Ahora vamos a ver, para ir terminando ya este tiempo, vamos a ver unos pocos ejemplos bíblicos, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos la historia de José, la cual la podemos encontrar en el libro de Génesis, partiendo desde el capítulo 37, ¿sí? Hasta el capítulo 50, versículo 26. Entonces, en el 37.1 empieza la historia de José y termina en el 50.26. Muy bien, entonces la historia de José es por lejos uno de los mejores ejemplos de resiliencia en la Biblia. Tuvo que pasar muchos años de su vida como esclavo, otros tantos como prisionero, pero nunca dejó de adaptarse a las circunstancias adversas que finalmente le llevaron a ser el gobernador de Egipto por alrededor de 40 años, ¿verdad? O sea, ¿qué ejemplo más grande de resiliencia, esa capacidad para adaptarse a cambios tan severos, de haber sido acusado injustamente, haber sido encarcelado injustamente, haber sido vendido como un esclavo cuando era una persona libre, y por sus propios hermanos, traicionado por sus propios hermanos, por envidia, por celos? O sea, la gran mayoría se hubiese suicidado ya, pero él no. Él siguió adelante y llegó a ser por 40 años el gobernador de Egipto. Esa es la diferencia. Una persona resiliente llega lejísimos, ¿ok? Entonces uno tiene que ver, vale la pena, ¿no es cierto? Otro ejemplo, David. Su vida también es un gran ejemplo de adaptación a las circunstancias, sin perder jamás la cordura ni la calma. Aún en los días más oscuros de su vida no perdió de vista el propósito de su existencia, ¿ok? Entonces, su historia la encontramos en varios libros de la Biblia, pero lo más está contado en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 16 hasta el 31:13, ¿sí? Pues ahí está la historia, que es muy, muy completa. Y en la imagen que tenemos ahí, por ejemplo, vemos el caso de Saúl tratando de matarlo, ¿no? De matar a David,
cuando él era su músico, ¿no? Y trató de matarlo en 3 ocasiones, simplemente porque lo odiaba, porque la gente lo amaba. Entonces eran puros celos. Y él tuvo que soportar todo eso, pero jamás intentó hacer nada contra el rey. Es decir, él superó todas esas situaciones de una manera asombrosa, de una resiliencia fenomenal, ¿no? Muy bien, otro ejemplo es el caso de Ruth, la moabita, ¿sí? También es una historia de lucha, adaptación y logros, luego de un arduo camino pasando por la viudez, porque ella se quedó viuda, la pobreza extrema y la discriminación, porque ella era moabita, y entonces cuando llegaron a Israel, ella se tuvo que juntar con un hombre, con un israelita llamado Booz, el cual por supuesto la tomó como esposa. Y esta moabita llegó a ser la bisabuela de David, y de ella viene Jesús, de esa línea, ¿no? Viene Jesús, de Ruth. Entonces esta mujer igual supo adaptarse a esos cambios tan tremendos, no tuvo ningún problema de ir prácticamente a mendigar, que es lo que hacían en los campos de cosecha, a recoger las espigas que iban dejando los que recolectaban el trigo, la cebada, y lo que iba quedando, iban llevando, eso era lo que llevaban los pobres, ¿no? Y eso lo hizo durante algún tiempo, no tenía ningún problema, y eso a la final le llevó a que sea vista por el dueño de todas esas tierras, y finalmente pues se casó con ella, ¿no? Ya entrando al nuevo pacto, tenemos la historia de Pedro, la cual se encuentra, por supuesto, la historia de él escrito en los Evangelios y en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Que no son Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y en esta escena, por ejemplo, que está ahí, representa a la pesca milagrosa que se dio después de la traición, no solo de Pedro, sino de todos los apóstoles. Todos se fueron, ¿no? Cuando él fue llevado prisionero para ser ejecutado en la cruz, todos huyeron. Y cuando volvieron a sus faenas, porque ellos eran pescadores, pues 3 años y medio con el Señor Jesús. El Señor Jesús muere, ellos todavía no creían en que iba a resucitar, ¿y qué hacen? Vuelven a su vida anterior, a pescar. Y ahí el Señor vuelve a hacerles el milagro de la pesca milagrosa, y ahí es cuando a Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y ahí se entristece Pedro y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pero no le recriminó, porque es lo que nosotros haríamos, ¿verdad? Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos abandona, ¿qué hacemos? Eres un desgraciado, mira lo que me haces. Es lo típico, ¿no es cierto? Él no. Le dijo: mira, reconforta a mi pueblo, ¿no? Dale aliento. Eso es lo que hace una persona que es resiliente. Y él aprendió eso, y eso hizo después Pedro con muchos también, más adelante, ¿verdad? Y bueno, yo les he contado esta historia de Thomas Alva Edison también, que él aprendió. Esto también es muy importante, ¿no? Él aprendió cuando a un joven lo contrató para que trabaje en sus talleres. En ese entonces hacer una bombilla eléctrica tomaba mucho tiempo, y ellos hacían unas bombillas eléctricas bastante grandes para colocar en las plazas públicas y todo. Hacer una bombilla les tomaba aproximadamente una semana, trabajando más de 10 hombres. Era un trabajo arduo, difícil, y ellos construían esa bombilla hasta cuando estaba terminado, y para llegar ya a la venta tenían que bajar unas escaleras, y el único trabajo que tenía que hacer este joven era llevar la bombilla desde donde lo habían fabricado, bajar unas escaleras y depositarlo en una caja para llevarlo ya a colocarlo. El joven tropieza y la bombilla al piso, hecho pedazos. ¿Qué harían la mayoría de los jefes? Lo despiden, lo botan, lo insultan y se acabó. ¿Qué hizo él? Edison vio, no le dijo nada ahí, hasta que no le despidió, ni mucho menos. Una semana más de trabajo, terminó la bombilla y le dijeron: listo, toma, y le volvió a dar la bombilla a él mismo. Se quedó loco. Aprendiste la lección, ¿no es cierto? Le dijo: sí. ¿Te vas a volver a tropezar otra vez? Nunca más me voy a volver a tropezar. Pues nunca más se vuelve a tropezar. Esa es la diferencia. Exacto. Le dejó aprender. Le dejó aprender. Entonces eso es lo que hace que una persona sea resiliente, ¿no? Muy bien. Los primeros discípulos también, hablando de la iglesia primitiva,
que fue extraordinaria, fue maravilloso. Los discípulos vivían de una manera sencilla, no había autoridades en las iglesias, no habían curas, no habían papas, no habían pastores, no habían obispos o arzobispos, nada, no había nada, ¿sí? No había ningún tipo de autoridad, todos eran hermanos, eran gente que se amaban unos a otros. Esa es la sencillez de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, no existía realmente un liderazgo como tal, que la gente tiene que hacer venias, que viene el apóstol, que viene el cuantito, que tienen que abrirle la puerta, que ponerle la alfombra roja y tanta estupidez, que es lo que hacen el día de hoy, ¿no? Y venga para sacarle la foto, que viene el famoso, que no sé cómo, no sé cuánto. ¡Qué tontería! Todo eso se perdió, la sencillez de lo que era la iglesia cristiana en sus orígenes, ¿no es cierto? Entonces lo que regía en sus vidas era el servicio, la vida sencilla, el deseo profundo de servir a un Dios todopoderoso, que había entregado todo, incluido su único hijo, para ser sacrificado por amor a quienes no nos lo merecemos, ¿ok? Y así es como vivió la iglesia primitiva. Eran tan resilientes, que vivían extraordinariamente, de una manera tan sencilla, tan linda, sí, que realmente extrañamos eso, ¿no? Aunque nunca lo vivimos, lo extrañamos. El caso de Pablo, ¿sí? Su historia la encontramos en el libro de los Hechos, desde el capítulo 8 hasta el 28, por supuesto en las epístolas paulinas, ¿no? Ahí está toda la vida de Pablo. Se le atribuyen 13 epístolas, pero confirmadas son solo 7, las otras no. Bueno, esa es otra historia. Entonces, este es el apóstol a los gentiles, un hombre en toda la extensión de la palabra, un erudito, hombre instruido, políglota, viajero incansable, coherente, centrado, dispuesto a entregar todo su ser para servir a su Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Vivió para servir a su prójimo. Aún en las múltiples prisiones, su meta era instruir a la naciente iglesia del Señor Jesucristo. O sea, qué hombre increíble para adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y seguir adelante, y seguir al punto que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, tener la meta clara, saber a dónde uno se dirige, qué es lo que tiene que hacer. Eso es algo grande, eso es algo extraordinario. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer la reflexión en familia. Y vamos a comenzar con Melissa. Tu comentario sobre el tema de hoy, la resiliencia. Bueno, según lo que escuchamos, queda en claro que todos tenemos que llegar a ser resilientes. Si es que no lo somos aún, pues hacer lo posible para llegar a ese punto. Porque es muy importante saber adaptarse a las circunstancias, porque pues, cuando nacemos dependemos de nuestros padres, de donde ellos quieran ir, de donde quieran vivir, de todo eso. Entonces supongo que desde pequeños ya vamos practicando eso, y muchas personas en esas situaciones no lo aprenden, sino se quejan y ya cuando a ellos les toca ya hacer su propia vida, entonces ahí se quejan de todo y la pasan mal y de todo. Es tan fácil ver el lado negativo y creo que es más difícil ver el lado positivo. Hay muchas situaciones que son difíciles para la mayoría, por ejemplo, no sé, con lo del COVID mismo, o sea, lo que más escucho es la gente muerta de miedo, así por eso. Y o sea, entiendo que al inicio haya sido así, pero digo, tantos meses que ya han pasado, o sea, claro, ya, ¿por qué vivir en eso, no? O sea, entonces, sí, es muy importante es para ser más feliz uno mismo, o sea, estar más en paz y... Entonces, sí, creo que es como que lo óptimo llegar a ser resiliente. Muy bien, perfecto. Valeria. Pues ser resiliente es algo que todas las personas deberíamos aspirar a ser, porque creo que todos, hasta inconscientemente, nuestra visión, pues algo que queremos ser es ser felices, ¿verdad? Entonces ser resilientes nos va a llevar a vivir una vida feliz. Y las personas que no reconocen eso están perdidas, no saben qué hacer. O sea, esa es la clave. Ver, todo se trata de actitud, cómo tú te presentas ante ciertas circunstancias que te pasan en la vida. Y obviamente es muy difícil, ¿no? Porque nuestra naturaleza es reaccionar, nuestra naturaleza es ser, no pensarlo, solamente hacer las cosas. Y se trata de luchar contra tu naturaleza, ¿no? Y obviamente eso no es fácil.
Pero una vez que tú tienes las cosas claras, una vez que tú sabes cómo quieres tú vivir, entonces se vuelve un poquito más fácil. Y la actitud que tú tomas ante las cosas ya no te amargas mucho, ya es como que dices, ay, ¿por qué me voy a amargar ante esa situación? Si yo puedo verla de otra forma, ¿por qué no hacerlo? Y sí, así que eso deberíamos aspirar a hacer todos. Muy bien. Bueno, creo que la resiliencia es una palabra que no muchos conocen, que hoy en la actualidad amigos, conocidos o personas cercanas a nosotros, por un problema tan pequeño se hunden o se amargan, se ponen a llorar, se tiran a la tristeza y es feo porque a veces nosotros conocemos personas que tan jóvenes dicen, no, es que yo tengo depresión, o no, es que me siento mal, y no salen, se encierran, se quedan en sus casas. Entonces, y creo que a veces muchas personas llegan a la depresión por eso, porque se tiran a la tristeza y no tratan de surgir, de ver el lado positivo de las cosas, de seguir adelante, de, como usted dice, ¿no?, de buscar el lado positivo de las cosas, porque todos los días nos pasan, creo que cosas que no las vemos venir y nos sentimos mal, ¿no?, como personas así jóvenes, y eso, también de ver el lado positivo de las cosas, de cómo es que dijo usted, de que no es el lugar, sino las personas con las que tú estás, y nos ha pasado mucho con ustedes, de que lugares feos que hemos ido, pero sabemos que estamos nosotros, personas tan lindas, y nos sentimos bien, o sea, no amargarnos por cosas insignificantes, y así vivir bien y felices con nosotros mismos. Muy bien, excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en este tiempo para tener esta oportunidad de conocer también algo que debemos practicarlo y vivirlo todos los días para ser felices y también para hacer felices a los que nos rodean, ¿sí? Buenos días o buenas tardes y buenas noches con todos. Que Dios les bendiga.